Hola amigos. Hoy hablaremos sobre los reinos romano-germánicos. A partir del siglo V, los germanos crearon una serie de reinos en las tierras del Imperio Romano. Entre los más importantes estaban el franco, el visigodo, el ostrogodo, el burgundio, el suevo y el vándalo. En los reinos germánicos, el poder correspondía al rey, quien contaba con un consejo que lo asesoraba en los temas de gobierno y lo ayudaba a impartir justicia. En algunos territorios, el poder militar lo ejercían los duques, que muchas veces eran jefes de alguno de los pueblos que habían sometido. En las ciudades, los personajes más destacados eran los condes y los obispos, que podían tener mucho poder. La germanización del occidente europeo. Los germanos que entraron en el territorio del antiguo Imperio Romano se mezclaron rápidamente con las poblaciones que habitaban, dando lugar a un proceso llamado germanización, mediante el cual se fusionaron costumbres de las culturas germánica y romana. La organización social y económica durante los siglos VI y VII siguió pautas similares a las de siglos anteriores, por lo que la irrupción de los germanos no representó una ruptura total con el pasado romano. La sociedad resultante de este proceso estaba dividida en libres y esclavos. Entre los grupos libres había una élite compuesta por los grandes propietarios de tierras, tanto los nuevos latifundistas germanos como los antiguos romanos, y un grupo menos favorecido, en el que había artesanos, comerciantes, pequeños agricultores y campesinos que trabajaban parcelas de tierra de los grandes propietarios. Por otro lado, los esclavos carecían de libertades y procedían de compras, capturas en la guerra o condenas judiciales. Durante estos siglos continuó el proceso de ruralización que había comenzado en los últimos años del Imperio Romano, cuando se produjo un despoblamiento de las ciudades debido al miedo a los saqueos de los pueblos bárbaros y la inseguridad de los caminos. Muchos habitantes de las ciudades huyeron al campo, donde podían encontrar alimentos y protección por parte de los grandes propietarios de tierras, muchos de los cuales vivían en villas amuralladas y contaban con ejércitos privados. De esta manera, aunque las ciudades no llegaron a desaparecer completamente, su actividad económica se redujo y perdieron la importancia de épocas anteriores. La ruralización provocó que la vida económica se basara cada vez más en la agricultura. Los campesinos independientes explotaban sus pequeñas propiedades, en tanto que los grandes latifundios estaban en manos de los reyes, la nobleza y el clero. ¿Sabías que, aunque los campesinos y los soldados germanos conservaron su lengua nativa, la aristocracia empezó a usar el latín? Al fusionarse ambos troncos lingüísticos, nacieron las lenguas romances, como el español, el italiano, el francés y el portugués. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.